la esperanza, la varianza y la desviación típica para las variables tanto discretas como continuas. Hemos hallado las funciones de densidad pertinentemente. Bien, entonces hoy día vamos a tomar un repaso. Sin embargo, un punto más que debo enseñarles es cuando nosotros tenemos ya la representación matemática de una función. Vamos a utilizar lo que hemos aprendido en cálculo 1, geometría analítica. Podemos tener cualquier tipo de funciones de densidad. Habíamos visto inicialmente, por ejemplo, que nuestra función de densidad siempre está orientada a lo que va a ser un signo convencional y también a lo que va a ser el recorrido de los límites, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Recordemos la parte de la variable descriptiva. Cuando nosotros hablamos las variables descriptivas, pero desde el punto de vista de la variable discreta, estamos hablando de variables que tienen resultados enteros o finitos, ¿no? Resultados enteros o finitos. Entonces, dentro de estos resultados, ya sean enteros o sean finitos, generalmente nosotros hemos visto, por ejemplo, que las variables se manejan con operadores denominados sumatorios. ¿Sí? Por ejemplo, habíamos dicho que la variable aleatoria discreta, para obtener su función de densidad, su f de x, necesariamente esta, en su valor final, asume la sumatoria de las funciones de x, la misma que es igual a 1. Es decir, el campo de recorrido de la variable z siempre está, por ejemplo, en la medición de esa función. En cambio, una variable aleatoria continua, también la función de x, se usará a partir del cálculo infinitesimal de las integrales, desde menos infinito hasta más infinito, de la función de x por su diferencial de x, ¿no es cierto? Y evidentemente esto igual a su resultado de sus límites es igual a 1, ¿no? Que también corresponderá al área que nosotros pretendemos desarrollar. Ahora bien, en ese sentido vamos a darle continuidad, pero no solamente podemos tener variables o experimentos, en este caso, como el lanzamiento de la moneda, el lanzamiento del dado, ¿verdad? Podemos tener también variables como función matemática. En este primer caso, habíamos visto, por ejemplo, que aquí tenemos el lanzamiento del dado. Y cuando hablamos del lanzamiento del dado, hablo de resultados 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6. También puedo hablar del lanzamiento de dos monedas. ¿Cuál será su espacio muestral? A ver, Alejandra Michaga. Alejandra Michaga. Bueno, estamos empezando así nuevamente, ¿no? Alejandra Michaga. Ya. ¿Para qué se conectan si no van a participar? Esto es como repaso, por si acaso. Persona que no contesta, 0. Bueno, la señorita Michaga no quiere contestar. Pues que se vaya de la clase. Ahora vamos a preguntar a otra persona. Mamani Delgado Daniela. Mamani Delgado Daniela. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Prende su camarita. Ya está. Ya, a ver, díganos cuál es el espacio muestral del lanzamiento de dos monedas. Cara. No, cara cruz. Ya. Cara. Cruz cara. Y cruz. Ya, excelente. Entonces, en ese sentido, estamos viendo el campo de acción de eventos
en los cuales tenemos valores concretos, a eso llamamos variable aleatoria discreta. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de variable aleatoria continua, estos eventos se trasladan a una función matemática. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado sobre 3, habíamos dicho, ¿no? Esa es una función matemática. Pero esta función de orden matemático tiene que obedecer a una restricción. Es decir, desde lo que podemos nosotros mencionar, -1 mayor de x menor de 2. O también podemos decir entre 0 y entre 2. ¿No? Podemos ver que aquí esta función obedece a una restricción. Y esa su restricción es su campo de acción. En el caso de esta función que vamos a ver ahora, ¿sí? La función de x, tenemos básicamente su gráfica. Aquí está. La función de x, que está en el eje de las ordenadas, aquí podemos denotar. Vamos a tener también que en el eje de las abscisas tenemos la variable aleatoria continua. Esto para nosotros es la variable aleatoria continua. ¿Y por qué le digo continua? Porque estamos tomando valores infinitesimales. Vale decir que lo que vamos a calcular ahora es el área que está en esta gráfica. Y el área de esta gráfica nosotros hemos aprendido a calcular mediante los instrumentos matemáticos que hemos ido a aprender en cálculo 1, geometría analítica, hasta lo que es la definición de la integral, ¿no? Entonces tenemos esta gráfica. En esta gráfica nos está permitiendo establecer ciertos resultados, pero tenemos una incógnita, ¿no? Una incógnita. Ahí está. C. Entonces nos pide determinar el valor de C. ¿Y cómo vamos a determinar ese valor de C? A través de los instrumentos matemáticos. Ahora, esto que nosotros tenemos aquí denotado, ¿sí? Voy a saber tal vez con otro color para que ustedes lo caractericen mejor. Esta área que nosotros aquí lo tenemos, porque es un área, ¿no? Y las áreas nosotros podemos hallar mediante instrumentos matemáticos. Todo lo que representa esta área, ¿sí? En su recorrido desde sus límites. Aquí tenemos una distancia, por ejemplo. Aquí tenemos también esta recta. Y nosotros conocemos una ecuación para hallar la recta. Pero también tenemos esta forma, ¿sí? No es un triángulo perfecto. Entonces, siendo así, como no es un triángulo perfecto, tenemos un trapecio. Y la fórmula de obtener un trapecio es la suma de sus respectivas áreas. Vamos a decir cuántas áreas tiene esta función geométrica. Y podemos establecer que, por ejemplo, esta función geométrica va a tener tres distintas áreas. Una primera área que está entre los menos infinito hasta el punto muerto, 0, ¿no? Podemos determinar como área 1. Una segunda área que está entre 0 y 2, que es el área número 2. Y una tercera área que está entre 2 y los más infinitos. Vamos a denominar área 3. La suma de esas áreas debe darnos 1. Entonces, área 1 más el área 2 más el área 3 deberá ser igual a 1. Eso para una ecuación de tipo trapezoide, ¿no? Ahí tenemos esa gráfica, es un trapecio básicamente. Ahora bien, vamos a hallar esa constante C. Sin embargo, también dentro de nuestro análisis, ¿qué tipo de función será? A ver, vamos a preguntar a uno de ustedes. Mónica Ramos. Buenos días, Mónica Lick. Ramos, buen día. ¿Qué tipo de función denota usted en la gráfica? ¿Una función lineal? Muy bien, señorita, es una función lineal. Y para las funciones lineales, por ejemplo, nosotros este costado lo vamos a categorizar. La función lineal es igual a una ordenada al origen. En este caso, podemos representar con distintas letras. Más
la pendiente de la ordenada por la variable. ¿Pero por qué estoy colocando más? A ver, podría colocar menos. A ver, vamos a preguntar a Quispe, Jonathan Quispe. Jonathan, Licenciado, ¿cómo está Jonathan? Buen día. A ver, ¿por qué estoy colocando el signo más en esa función lineal que su compañera ha manifestado que representa esa gráfica? Muy bien, Jonathan, muy bien. Ahí está, estamos con dos compañeros que han pasado las clases de cálculo y han aprendido. Entonces, cuando utilizamos el signo positivo, denota una función lineal, porque es una recta. Si fuera una parábola, ya no sería una recta, ¿no? Como es una recta, es una función lineal. Y una función lineal tiene esta forma. Ahora, cuando es creciente, se utiliza el signo positivo, ¿no es cierto? Siempre va a tener una ordenada al origen, representada por la letra A, va a tener el signo que representa el grado de inclinación de esa recta, en este caso su inclinación es creciente, positivo, más b, que es la pendiente, digamos, para nosotros, y la variable x, ¿no? Generalmente ustedes han visto esto en geometría analítica, también han visto en funciones, el tema de funciones, o también puede ser y, que representa a f de x, que va a ser igual a más b por x. Y, la variable dependiente, y x, la variable independiente, ¿no? Ahí tenemos entonces nuestra función de probabilidad y nuestra variable aleatoria continua. Bueno, eso nos sirve para distinguir el tipo de función que vamos a hallar. Sin embargo, no estamos hallando por el momento la función, no estamos hallando la recta, en otras palabras. Estamos hallando el área, porque a nosotros nos interesa realizar el cálculo del área y qué tipo de función de densidad vamos a encontrar. Entonces, en ese entendido, para hallar aquello les decía que es la suma de las áreas, el área 1, el área 2 y el área 3, porque tenemos áreas en lo que va a representar nuestra función. Sin embargo, dentro de esta función que cubre esa dimensión, tenemos una incógnita, y esa incógnita es la letra C. ¿Cómo hallamos la letra C? Entonces, rápidamente nosotros vamos a abordar a sustituir valores. ¿Cuál es el valor del área 1? ¿Sí? Desde los menos infinito hasta 0 es el valor 0, ¿no? Porque no tenemos una función ahí. El valor es neutro. Más, el área 2, pero el área 2 tenemos desde 0 hasta 2. Entonces podemos hacer que esto sea la forma triangular, ¿no? Hay dos tipos de bases, ¿no? Una base mayor, que cubre desde este punto hasta este punto. A eso, en geometría analítica, nosotros lo conocemos como conjunto de pares ordenados. Y ese conjunto de pares ordenados se anota primero X y luego Y. ¿Cuál es el valor de X? A ver, ¿quién sabe? Lo Dos. preguntamos. Dos, dice. Dos. Valdivia. A ver, el valor de X. Dos, Fácil, licenciado. ¿no? Alguien ya dijo. El valor de X es 2. El valor de Y, 0.75. esto nosotros conocemos como conjunto de pares ordenados. Este primer punto está denotado por esa área que lo vamos a denominar nosotros su base o su dimensionalidad. Podemos verlo como altura también, ¿no? La altura inicial, podemos decir. Entonces aquí lo vamos a corregir. Todo eso desde nuestro enfoque, desde nuestra perspectiva, es una altura. Pero desde la mirada del trapezoide es una base. Pero no incide. Vamos a ver que es casi lo mismo. Entonces, vamos a establecer de que en ese conjunto de pares ordenados, vamos a tener la primera altura. A sub 1, vamos a decir, más A sub 1, en todo caso. ¿Sí? Ahí tenemos. Ahora tenemos otra altura. A sub 1. Más, tenemos otra altura, ¿no? ¿Cuál es esa altura? Este es el código de conjunto de pares ordenados. ¿Cuál es ese par ordenado aquí? Aquí, porque nos está dando los límites la recta. El conjunto de pares ordenados, ¿cuánto sería ahí? ¿Cuánto sería X?
0. ¿Y cuánto sería Y? C. Este punto es de 0 a C, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener el segundo, o la segunda altura, A sub 2, digamos, entre minúsculas, ¿no? A sub 2. Todo eso dividido entre 2 por la distancia. Esa es la fórmula del trapezoide, ¿no? Ahora vamos a ver. Más A sub 3. A sub 3, ¿cuánto es el valor de A sub 3? No conozco, ¿verdad? El valor de A sub 3. Entonces eso es 0. Esto tiene que ser igual a 1. Bien, ahora podemos nosotros reemplazar los resultados. Ahí tenemos básicamente, ¿no? Que nos va a quedar entonces A sub 1 más A sub 2 sobre 2 por D. ¿Y cuánto es A sub 1? ¿Cuánto es A sub 1? ¿Cuánto es A sub 2? ¿Por qué se siguen conectando? Creo que hace rato nos tenía que conectar. Se siguen conectando. A ver, un cachito. Han accedido a la sala de espera 2 personas. Con Darko y Pérez. Ya. Entonces, en ese sentido, ahora reemplacemos los datos, ¿no? ¿Cuánto es el punto de la altura 1? 2. 0. A1, ¿cuánto es? De 0 a hasta, porque aquí es 0, ¿no? En este Sí, límite, 0. ¿cuánto es 0? Entonces estamos diciendo que eso va a ser básicamente 0,75. 5. La altura, ¿no ve? Desde 0 hasta este punto, ¿cuánto mide? 0,75. Muy bien. Ahora el otro punto, ¿cuánto será? Ahí está facilito, 2. ¿no? El otro punto, A2, ¿cuánto es A2? 0. De 0 hasta C. Si se dan cuenta, estoy tomando, en este caso, este valor. Entonces, en este otro caso voy a tomar este valor. ¿Cuánto es? C. C. Ya tenemos los datos. Reemplazamos. A1, ¿cuánto había sido? 0,75. 75. Más la altura de A2 es C. Todo eso sobre 2. Multiplicado a la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Desde aquí, desde 0 hasta acá, ¿cuánto tenemos? 2. 2. Eso va a ser igual a 1. Simplificamos. 2 con 2 se va. ¿Qué nos queda? 0,75 más C igual a 1. Despejamos C. C es igual a 1 menos, porque este 0,75 está con positivo, al otro lado se va con negativo. Finalmente, ¿cuánto había sido C? 0,25. Listo. Ya tenemos el valor de C. Vamos a la otra diapositiva. Entonces aquí rápidamente ya hemos graficado, ¿no? Ya tenemos nuestra función. Y hemos hallado el valor de C. Lo que para nosotros era la interrogante, X, ¿no? Entonces el valor de C partía así. Aquí teníamos el punto en 0,75. ¿No es cierto? Esa era el área segmentada. Listo. En nuestro recorrido, vamos a decir que este era el punto. ¿Cuánto era ese punto? 75. 2, ¿no ve? Aquí era el P, conjunto de pares ordenados, era C2, X2, y el otro Y, 0,75. Sí. Eso es el conjunto de pares ordenados, el punto 1. Pero aquí era C. ¿Y cuánto es C? Lo que hemos hallado, aquí era 0. El valor de C, ¿cuánto había sido? ¿Verdad? 0.25. Ese es el valor aquí. Y corresponde, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está el límite superior y aquí está el límite inferior. Ya hemos hallado el valor de C. Listo. Fácil, ¿no es cierto? Ahora vamos a hallar la función de X y luego vamos a hallar su intervalo. Ahora, ¿cómo es la función de X? Lo que habíamos hecho anteriormente. La función de X lo vamos a hallar de la siguiente manera. Función de X era igual a más B
por X. Ahora, el conjunto de pares ordenados aquí, ¿cuánto será el otro punto? El otro punto aquí que tenemos es 0 y... Sí. 0.25. Exacto. Ya no es seno, ¿ves? Sí, lo Ahora, ya reemplazo. tenemos los dos puntos de pares ordenados. ¿A qué les hace recuerdo esto? ¿Cómo hallo el valor de la ecuación cuando tengo dos puntos? Puedo hallar de distintas maneras. A ver, vamos a usar solamente geometría analítica y después vamos a usar la parte de análisis matemático, ecuación de la recta que pasa por dos puntos. A ver, desde el punto de vista del análisis matemático, hagamos función de x es igual a más b por x. ¿Listo? Esa a para nosotros puede ser, ¿qué puede ser? ¿Qué es la a? Les había dicho inicialmente. A ver, ¿qué es la a? Área, No, la ahí en línea la de las función, ¿qué es la abscisas. a? Altura, licenciado. No, en una ecuación, ¿qué es la a? En una función lineal. Tan- ¿Una variable independiente? No, las variables son x y y. A ver, por ejemplo, esta ecuación es y Licenciado, ¿es una constante? igual a más b por x. Aquí yo puedo decir que la y es la variable dependiente y x es la variable independiente. En el campo de la estadística, x es la variable aleatoria continua. ¿No es cierto? ¿Y y? ¿Qué es y? ¿Qué es y? La probabilidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hemos hecho eso? Sí, licenciado. Listo, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, vamos a usar esos elementos en los cuales vamos a reemplazar todos los datos. Y reemplazando todos los datos que tenemos ahí desde el punto de vista de la geometría analítica, que tenemos la probabilidad y que es la función de cuantía, y tenemos la variable aleatoria continua, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto es f de x? Si se representa a y, vamos a hallar para este primer punto. Podemos hallar para ese primer punto y ahí vamos a obtener la constante a, ¿no? ¿Cuánto será? Facilito. Si esto es y, aquí tengo x y aquí tengo y. Ya. Reemplazo los valores, ¿no? 0,75 es igual a más b. ¿Y cuánto es b? 0.75. Todavía no sabemos cuánto es b, es lo que queremos Dos. hallar, ¿no? No tenemos Pero B, x, ¿cuánto sería? Dos. 0.70. Ah, 2. sí, 2. 2, ¿no? Por 2. Seguimos reemplazando. 0,75 es igual a esta a más 2 por b, ¿cierto? Sí. Y Sí. esa a, ¿qué habíamos dicho? Por eso les decía a un principio, ¿qué es esta a? La ordenada al origen. ¿No ve? Este punto. ¿Cuánto había sido ese punto? 0,25. 5. Exacto. 0,75 es igual a, ¿cuánto es el valor? 0, 0,25. en otras palabras, esto es la C, ¿no? Más 2b. Hacemos nuestros despejes, 0,75 menos 0,25 sobre 2 será igual a b. ¿Cuántos son? 0,75 menos 0,25, 0,50. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Sí, está bien. Finalmente, esto, ¿cuánto es? 0,25. 0.25. Listo, ya tengo B. Ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B. ¿No es cierto? Ya teniendo los dos valores, ya podemos armar la ecuación, ¿no? ¿Cómo sale la ecuación entonces en esos términos?
¿Cuánto es la pendiente en otras palabras? ¿La pendiente cuánto había sido? B. Ya reemplazo mi ecuación, ¿no? Éxito. Entonces reemplazan f de x. ¿Cuánto había sido? ¿Cuánto es A? La constante, ¿no? 25. Ordenada al origen. Más la pendiente, 25. X. Así lo dije. Fácil, ¿verdad? Ahora, pero usaremos geometría analítica, pero ya desde el punto de vista de la ecuación de la pendiente. Tenemos dos conjuntos de pares ordenados. A ver, nos dice, el primer punto de pares ordenados está, aquí está, 0 y 25, ¿no? 0, punto y coma, 0, 25. El otro punto, ¿cuánto está? Entre 2 y 0,75, ¿no? 2 y 0,75. Nuevamente, el primer valor son las X y el segundo valor son las Y. Para esto, tenemos una recta. Esta es esa recta, ¿no? Aquí 0,25. Y aquí el punto en el que es 2, y esto es 0,75. ¿Hay auxiliares de análisis matemático o no hay auxiliares en el curso? A ver, a Valderrama, Jacqueline, preguntaremos. ¿Cómo determinamos ese punto desde la ecuación de la recta? ¿Se acuerda? ¿Cómo, licenciado? Camaritas. Perdón. A ver, ¿cómo puedo hallar esa misma ecuación? ¿Qué quiero hallar la ecuación? F de X es igual, a ver, aquí nuestra fórmula era C, lo que hemos hallado, más B por X. ¿Cómo hallo esa misma ecuación? Desde el análisis de la recta que pasa por dos puntos. Despejando, licenciado. ¿Se acuerda de análisis matemático? La ecuación de la recta. Y menos y sub 1 sobre X menos X sub 1 es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Cierto? Así es, ¿verdad? Otros han conocido Y menos Y sub 1 es igual a Y2 menos Y sub 1 sobre X2 menos X1. Todo eso que multiplica a X menos X1. Así han conocido, ¿no? Estas dos formas. ¿O me equivoco? Sí, dice. ¿Sí? A eso han llevado en análisis matemático. Bien, esto nos va a servir para que nosotros hagamos, ¿no?, la solución de este ejercicio. Entonces, reemplazamos datos. ¿Cuál es nuestro primer punto? Nuestro segundo punto es indistinto, ¿no? ¿Cuántos X en todo caso? Aquí está, los X los voy a colocar con amarillo. 0. Todas las X son esto, ¿no? X1, X2 podemos decir. Y lo otro es las Y, el complemento, en otras palabras, ¿no? Ahora, hallemos el ejercicio. Tenemos rápidamente, reemplazando en esta fórmula. Ahí vamos a reemplazar. ¿Listo? ¿Cuánto es el valor de Y? No sabe. Menos Y sub 1, el primer valor de Y sub 1 es 25. 0,25. Y, estas son las Y, ¿no ve? ¿Qué divide a las X menos el primer valor de las X? 0. Ahora tenemos las Y sub 2. ¿Cuál es la Y sub 2? 0,75. 0,75. La Y sub 1. 0,25. Entre la X2. ¿Cuánto es la X2? 2. Menos la X1. 0. Este es el punto 1 y este es el punto 2, ¿cierto? Eso estamos diciendo. Eso hemos reemplazado. Ahora, Y menos 0,25 sobre X menos 0. X, ¿no ve? Eso es igual a 0,75 menos 0,25. 0,50 Entre 2 sobre menos 2. 0. Y menos 0,25
sobre x es igual a 0.25. 0.25. y menos 0.25 es igual a 0,25 de x y es igual a 0,25 de x más 0,25, porque esto está con negativo, se van a sumar, ¿no? Si ustedes quieren ordenar, y es igual a 0,25 de manera creciente más 0,25 de X. la misma ecuación. Hemos usado geometría analítica y hemos usado cálculo. ¿Cuál les parece más fácil? Decídenlo ustedes. Ya sea el método 1, que nos dice esta recta es igual a 0,25 más 0,25 de esta recta representada por esa ecuación. O mediante este método que hemos aprendido en análisis matemático en el tema de ecuación de la recta, ¿no? ¿Fácil o difícil? Ya tengo la función de x. Y la función de x, ¿cuánto había sido? 0,25 más 0,25 de X. ahora su intervalo. ¿Cuál es su intervalo? Aquí en la gráfica inicial se puede denotar, ¿no? Su intervalo está entre 0 y 2. ¿Cierto? Entonces, el intervalo de esta función está representada para todo 0 mayor que x, menor que 2. Menor, igual que 2, podemos decir, ¿no? Porque hasta 2 es. Esta es su restricción. Entonces planteamos el ejercicio. Sea la función de densidad, función de x, que es igual a 0,25 más 0,25 de x, que obedece al intervalo donde x es mayor que 0, menor igual que 2. Esta es nuestra función. ¿Qué les parece? Comprobemos su teorema. ¿Es una variable aleatoria discreta o una variable aleatoria continua? O vamos a preguntar a uno de ustedes, a ver si ha atendido. Cristal Alejandra Morales. Cristal Alejandra Morales. Sí, Lice. A ver, Cristal, ¿qué tipo de variable es lo que estamos analizando? Variable aleatoria continua. Muy bien, es una variable continua. ¿Por qué se lo dice aleatoria? Porque dentro de ese campo, de este límite comprendido entre 0 y 2, podemos encontrar infinitesimales números, ¿no? 0,001, 0,06, 0,7525, 1,32, 1,639, n números estamos hablando, ¿no? Que obedecen a esta recta. En este recorrido de esta recta que hemos hallado, todo ese recorrido, su límite está entre 0 y 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprobar su teorema. ¿Es función de densidad? ¿No es función de densidad? Y hemos hecho eso. Entonces, hagamos. ¿Cómo sabemos que es función de densidad o no? A ver, integremos la ecuación. La integral, los límites están entre 0 y 2. ¿De qué? De 0,25 más 0,25x. Todo esto por diferencial de x. Estamos aprendiendo lo que hemos hecho en la anterior clase, recordando nada más, ¿no? Integramos entonces. La integral de eso es 0,25 de x. Integral de una constante, la variable por la constante, ¿no? Más la variable 0,25x al cuadrado sobre 2, ¿no? Todo eso entre el límite de 0 hasta 2. Ya está integrado.
Reemplazamos los límites, pero simplificamos todo lo que se puede. 0,25 de x más 0,25 entre 2, ¿cuánto es? 0,125. Ahí está, ¿no? Toda esta ecuación integrada está entre 0 y 2. Reemplacemos los límites. La función de x será 0,25 por x. ¿Cuánto vale x? Límite superior. 2. 2. Más 0,125 por límite superior al cuadrado. Menos el límite inferior. 0,25 por 0. Más 0,125 por 0 al cuadrado. Sigamos simplificando. La función de x será igual a ¿qué? 0,25 por 2, ¿cuánto es? Facilito. 0.25. 2. 50. ¿Sí? Sí. ¿Sí, no ve? Sí, Liz. ¿Está bien o no? Lisa. 0,22. No, 0,5. ¿Cuánto es 0,25 por 2? 0,50, ¿no? 0.50. 0,50. Más 2 al cuadrado, ¿cuánto es? También 0.50. 0.50. 2 al cuadrado es 0,4. ¿Muy bien? Perdón, Ujú. 2 al cuadrado es 4. 4 por 0,125 es 0,50. menos 0. Más con menos 0. Entonces, comprobamos la teoría, ¿no? Con la práctica. ¿Qué nos dice? F de x en su valor integrado es 0,50 más 0,50. 1. Ah, cierto, había sido una variable aleatoria discreta, ¿no? ¿Sí? Lo hemos comprobado. Ahora, ¿será que con este ejercicio, me refiero a f de x, ya hemos comprobado que es una variable aleatoria continua? Entonces, pertenece a 0,25 más 0,25 de x, ¿correcto? Cuando su intervalo está entre 0 y 2. ¿Será que puedo hallar su esperanza matemática? Que a partir de esta función que hemos encontrado, ¿será que podemos hallar la esperanza? ¿Será que podemos hallar la varianza? Sí, ¿Y la licenciado, porque ya desviación está típica? cumpliendo. Ya cumple, ¿no? Si cumple la condición de que tenga su recorrido y su sumatoria sea igual a 1, y que evidentemente la probabilidad de cada uno esté comprendida entre esos valores, nosotros ya automáticamente podemos hallar. Sin embargo, matemáticamente todo es posible, aunque no cumpliera la función, se puede hallar la esperanza, la varianza, porque la esperanza que es igual. Se los he puesto un audio, alguien decía, ponga audio para que estemos más tranquilos. Decía. ¿A qué es igual esto de la esperanza? Media aritmética. Pero estamos con integrales. ¿Se acuerdan qué es? La x que multiplica a la f de x por la diferencial de x, ¿no? Ahora, la varianza de x, más fácil, ¿no? Es igual a ¿qué? La misma integral, ¿no? Desde esto recorrido, ¿no? Por eso dice menos infinito más infinito. En otros textos van a encontrar de a a b, no hay ningún problema, es lo mismo, de a b. Límite superior, límite inferior, ¿no? Pero yo coloco matemáticamente así. Esa es la manera adecuada para hacer desaparecer. Cuando alguien quiere ser auxiliar de docencia, deduzca la varianza, deduzca la esperanza. Tenemos que hacer perder este menos infinito y este más infinito. Por eso que ya se los he deducido en la anterior clase. Sin embargo, retomemos la varianza, es x al cuadrado por la función de densidad por su diferencial de x.
menos la esperanza matemática elevado al Cuadrado. cuadrado. Y obviamente la desviación típica de x es la raíz cuadrada de la varianza de x. ¿No? Listo, ya tenemos nuestras fórmulas. A ver, hagamos funcionar. Entonces, apaguen sus microfonitos. ¿Está bien la música o lo quito nomás la música? Depende de ustedes. Está bien, nomás le dice. Está bien, Liz, está bien. Listo, Está entonces bien, Liz. la función de x será igual a ¿qué? Ya conocemos, 0,25 más 0,25 de x. Condicionado a que x está entre 0 y 2, puedo levantar el signo de igualdad. Pero lo mantendremos si ustedes quieren, no hay ningún problema. En otro caso, si no cumpliera esta regla, aquí se coloca, en otro caso es 0, ¿no? Pero no, cumple la condición porque ya hemos comprobado. Hallamos la esperanza matemática de x. Acudimos a la ecuación. Entre A, salud, entre A y B. ¿De qué? De la función de x. Pero por la constante de x. Esto como diferencial de x. Listo, eso es la esperanza. Hallemos. Esperanza de x va a ser igual. La integral de ¿cuánto a cuánto? A ver, vamos a pillar a alguien. Calladitos todos, por favor. Vamos a pillar al más distraído. Cuando checa Jessica. Cuando checa Jessica. ¿Ve? Está viendo el video, está durmiendo. Ha aprendido la compu y se ha dormido, seguro. Cuando Jessica. Liz, aquí. Ah, había estado. Prenda su video, por favor. Díctame los valores de la integral en su límite superior y límite inferior. Inferior sería 0 y superior 2. Muy bien. ¿De qué? Díctame toda la función de la integral ahora. Mm, 0,25. X por recién, 0,25 0,25 más 0,25x. Derivada de x. X por diferencial de X. Ay. Porque cuando hablo de derivada, existe para conocimiento nada más, ¿eh? Derivada de Y respecto de X. Variable dependiente, variable independiente. Eso es derivada. Pero cuando está solito, se llama diferencial. Listo. Ahora, gracias, señorita Jessica, me va a ayudar a integrar. A ver, antes, otro compañero, un varón, a ver. Juan Marcelo Flores. ¿Cómo estás, Juan Marcelo? Ya. Muy bien, Juan Marcelo. Ah, Juan Marcelo ya es conocido, vos siempre participas. Otro vos preguntaría, Juan Marcelo. Yo igual me ganaré puntitos. Ya, ya, eso es voluntad, ya. Dale. Ayúdame a simplificar la integral primeramente. Ya Antes de repartir. Vamos a repartir la x Ya, a la función f de x. Entonces 0,25x muy bien. más 0,25x al cuadrado. Correcto, ha distribuido esta x a cada término. Y Por recién empezamos a diferencial integrar. de x. Ahora sí, integraremos. ¿Cuánto es eso? 0,25x al cuadrado sobre 2 Sobre 2, muy bien. más 0,25x al cubo sobre 3. Correcto. Todo eso De 2 ya a está 0. integrado. Cuando su tendencia es de 0 a 2. Correcto. Qué fácil, ¿no? Sigamos simplificando, Juan Marcelo. Ahora reemplazamos, reemplazamos y... Todavía. Tienes que simplificar. Sí. Bueno, 0,25 entre 2, 0,125.
5 5 de x al cuadrado más más 0,25 entre 3. 0,20. Si quieres con 3 o 4 decimales, no hay problema. 0,83 me sale. No, No sé cómo. 0,25 entre 3. Es como dividir los 25 entre 3, ¿no ve? 0,083 debe ser. 0,083. 0,083. Ay, ay. Sí, 83, 3. 333, sí. ¿No ve? X al cubo. Cubo. Cuando tiende desde 0 hasta 2. Toda esta ecuación. ¿Se está entendiendo, jóvenes? Sí, licenciado. Licenciado. Listo. La esperanza de x entonces era igual. Reemplazamos el límite superior. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser 0,125 por 2 al cuadrado. al cuadrado. Más Más 0,0833 0,83 por 2 al por cubo. al cubo. Listo, ya tenemos eso. Ahora reemplazamos el límite inferior. Menos 0,125 por 0 al cuadrado. No siempre puede ser 0, tengan en cuenta. En otro ejercicio hemos hecho 1, creo. Más 0,0833 por 0 al cubo. Listo. Sabemos entonces que el límite inferior cuando es 0 es todo 0. Sigamos. Esperanza de x, ¿cuánto había sido? 0,125 por 2 al cuadrado es 4. 4 por 0,125, 0,50. Más 50. 2 al cubo es 8. 8 por 0,083333, ¿cuánto es? 0,664. A ver, dime, Juan Marcelo. 0,660, no, 6664. ¿Sí? Sí, Listo. Menos, esto vale 0. Menos con más vale menos. Esto 0 al cubo por 0, por 83, 0. Listo. Ahora, la esperanza de x, ¿cuánto había sido? 0,50 más 0,6664, 1664. 1.1660. ¿Fácil o difícil? Facilito, ¿no, compañeros? Gracias, Juan Marcelo. Sus 10 puntos tiene usted. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, lice. Sí. Ya, esto va a haber en el repaso, por si acaso. Bien, sigamos. Ahora haremos la varianza. A ver, espérenme un cachito. Vamos a eliminar ese otro ejercicio que preparé. Listo, ¿no? A ver, ¿se ve? Hola, hola. ¿Se ve, jóvenes? No, 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 sí. Lice, no se ve. Ahora. Ahora sí, Sí, ahora sí. se ve. Muy bien. Ahora vamos a ver la varianza con esta misma función. ¿Se dan cuenta que desde ese ejercicio tan sencillo que nos hemos planteado como gráfica, todo se puede hallar? Hallemos ahora la varianza.
Y para hallar la varianza, ¿cuál era la forma? Eso ya de memoria debemos conocer, ¿no? Sigma cuadrado de x para una variable aleatoria continua es la integral, ¿no? De a a b, si ustedes quieren, no hay problema. ¿De qué? X al cuadrado. X al cuadrado, muy bien. Por la función de x por diferencial de x. Menos la esperanza de x Al cuadrado. al cuadrado. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos todo. Nuestra función de x, ¿cuánto era? Recordemos, escrito de recordar, 0,25 más 0,25 de x. Cuando tiende x desde 0 hasta 2. Entonces, integremos. Varianza de x será igual a ¿qué? La integral de 0 a 2 de x al cuadrado por función de x, 0,25 más 0,25 de x por diferencial de x, menos, ¿cuánto era la esperanza que hemos hallado? 1,6664, menos 1,6664, elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Listo, a ver, un voluntario vamos a comer, una voluntaria voy a elegir yo. Entonces va a ser alguien a la fuerza. Vamos a buscar a Villegas Camacho Doris. Villegas Camacho licenciado. Doris. Prende su camarita. Ya está, licenciado. Está jugando su nota. Dígame, ¿qué debo hacer? La varianza sería igual a la diferencial desde 0 a 2. No es diferencial, es integral. Integral de 0 a 2. ¿Ya? Sería 0,25 x al cuadrado por x al cuadrado más ¿Ya? 0,25 por x al cubo. Ya, muy bien. Por la diferencial de x. Eso. Menos este valor al cuadrado, ¿cuánto es? 1,3604. 1,3604. Controlen, por favor, el resto, ¿ya, compañeros? Listo, integremos, señorita. A ver, está bien usted, está bien. Ya, está ahí usted. Vamos a buscar otra persona. Montaño Santos Daniela. Montaño Santos Daniela. ¿No está Montaño Santos Daniela? Aquí estoy, Lisa, aquí estoy. Vaya presente, digo, señorita. Hola, hola. ¿Me escucha, no? Sí, Lisa. Ya, ahora integre, por favor. Licenciado, el Licenciado. 1,6664 al cuadrado, a mí me sale 2,776. Sí, Lisa. Sí, licenciado, 2,7776. Pero está mal, era 1,1664. A ver, ¿cuánto es nuestra esperanza? 1,16664. Sí, Lisa. Tienes razón. Licenciado, pero en la esperanza Error de taipeo. Sí. sale 1.164. A mí me sale eso en esperanza. Así sería, ¿no? 1,16664. ¿Cuánto es entonces su valor? 1,361. 1,36. A ver, nos ordenaremos. 1,16664 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 1,361. ¿Estaba bien entonces? Sí. No, porque solo es 1,1664. Ya, No son. pero ese 1,1664 al cuadrado, ¿cuánto es? 1,3605. 1,3660, licenciado. 05. 1664, ¿sí, no es? Sí.
¿Y ahora cuánto es eso? 36,605. 1,3605. Cinco. Ya, listo. Ya, muy bien, vayamos con la señorita. ¿Dónde está la señorita esa perdiche? Villegas. Villegas era, ¿no? Ya, no quiere participar, cero. Sí, licenciado. No puede, no se pierda. Otra compañera era. Ay, ya. Está grabado, Pero estoy grabando, por si acaso. Voy a dar retro al video y listo. Le voy a descontar 50 puntos por correrse de esa manera. Ya, Villegas, usted, a ver, dígame. Ah, no, ya ha participado, ¿no, Villegas? sí, Santos Daniela era. Montaño Santos Daniela, ¿dónde está? Sí, aquí estoy, Lisa. ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo se escapa? Yo estaba. No me escapaba, le dije yo aquí, Lice, Ya, y ayúdeme, le dijo Villegas. integre esa función. Sería integral de... tendríamos que resolver los exponentes y sería 0,5. A ver, integre. Dígame, ¿qué nos va a hacer? Integral de 2, 0. A ver, dígame. Una integral tan sencilla, ya hemos integrado. Nada, señorita, ya nos descontamos. Ya. 10 puntos. A ver, Aravírica se les está levantando la mano. Araviri, dígame. No le escucho, Araviri. Licenciado, ¿puedo dictar? Ya, pues, a ver, ¿cuál es su nombre? Araviri no tiene audio. ¿Dónde es tu camarita, compañero? Rápido, está pasándose la hora. Está perdido. No está pasando. Ya, ahora sí. Velasco, ¿no? Sí, licenciado. Sería 0,25x al cubo Vamos a ver, listo. Muy bien. sobre 3 Ya. más 0,25x a la cuarta Nada más. sobre Sobre 4, compañero. sí, sobre 4 le dije, licenciado. ¿Lo ve? Sí, Cuando tiende desde 0 a 2. listo. Menos 1,3605. Ahora reemplazamos los límites, ¿no? Límite superior, límite inferior. ¿Cuánto es eso? Simplifique primero. ¿Cuánto sería? 0,25 entre 3, compañero. 0,083 Ya, 0,0833 de x al cubo. Así, biencito, pues dígame, me parece que no hay ganas. Más 0,25 entre 4. 0,0625. 0,25 entre 4. Sí, 0,0625 sobre x al cuadrado. 3x a la cuarta. A ver, dígame de nuevo. 0,06. 0,0625. 5. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, X a la cuarta. cuando tiende desde 0 hasta A 2. 2.
menos 1,3605. Listo. Gracias. A ver, otra persona me va a ayudar a simplificar ya todos los límites. Ya, licenciado. ¿Cuál es su nombre? Valderrama. Ya, Ya, Jacqueline, ¿no? Dígame. sí, ya. Ahora tenemos 0.08833 multiplicado por 2 Varianza de X elevado al cubo. La va a varianza ser de igual a límite superior sí, 0,0833 3 multiplicado al por 2 al cubo. X2 al cubo. Sí, Más más 0.0625 multiplicado por 2 a la cuarta. Ahora menos el menos, límite inferior. ya, ahora en aquí esta partecita. Cuando yo tengo el límite inferior, ¿sí? Automáticamente el límite es 0, esto ya podemos avanzar más Sí. rápido, ¿no? Es 0, Ujú. ¿no? Si el Menos, límite inferior es 0 por la función, todo eso es 0. Más 0, ya hemos comprobado cero. eso, Ujú. ¿no? Menos Menos la esperanza, 1,3605. 605. Muy bien, eso es lo que nos interesa, ¿no? La varianza de X será igual a ¿qué? Entonces, 2 al cubo por 0,08233. 0.6664. Contrasten todos, ¿ya? Más 6 es 0.6664, licenciado. Sí, no es cierto. No es 7, No es 6 es. 6. 6, ¿no? Sí. ¿Está bien? No. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Más 2 a la cuarta por 0,0625. Dale uno, licenciado. 1. ¿Unos redondos? Sí. Sí, 1 redondo. Menos Menos 1,366. Perdón, 0,5. Entonces aquí vamos a tener obviamente varianza de X será 1,6664 menos 1,3605. ¿Cuánto es la varianza? 0.3059. 30,59. Listo. Y su desviación típica será la raíz cuadrada de 0,3059. ¿Cuánto es su desviación típica? 0.5530. 55. 30. 30. 31, licenciado, sale redondeado. Sería Redondero 31. 31. Listo, ya tenemos. ¿Se dan cuenta que con este simple ejercicio hemos podido hacer todo esto? Hemos empezado desde acá, ¿no? Desde esta función. Ahí tenemos la gráfica, les he enseñado a distinguir. En este caso, esto era un trapecio, hemos hallado las áreas del trapecio, hemos hallado la constante C. A partir de esa constante hemos hallado su ecuación, su función, desde el punto de vista de la geometría analítica o desde el punto de vista del análisis matemático de la ecuación que pasa, de la recta que pasa por dos puntos, ¿no? Una vez hallada esta función, hemos caracterizado su límite, que está comprendido entre su área número 1, y hemos hallado lo que es también su demostración de que evidentemente la integral en sus límites de 0 hasta 2 es 1. Comprobado que es una función de densidad de una variable aleatoria continua, hemos hallado su esperanza, ¿no? Y hemos hallado también, ahí tenemos la esperanza con el procedimiento integracional, y hemos hallado también su varianza y su desviación típica. Lo que implica que este ejercicio queda tal vez resuelto para ustedes, ¿no? Todo tipo de función, así podemos hacerlo. De la misma manera podemos hacer con una función cuadrática, ¿no? Y si es cuadrática, podemos usar la ecuación de la parábola. Si es cúbica, la ecuación de la hipérbola, etcétera, ¿no? Entonces esto es un conocimiento adquirido que solamente ustedes pueden practicarlo con el auxiliar y demás. Hasta aquí entonces, jóvenes, el día de hoy. Vamos a colocar un cuestionario para la tarde. ¿A qué hora, Lice?
Yo creo que para las... 6. A ver, para las 7 será. Está bien, licenciado. está bien, ¿Ya? licenciado. Dale. Está bien, licenciado. Listo, hasta aquí Andrés. hasta aquí este tema. Ahora vamos a entrar a los intervalos confidenciales. Si ya saben todo esto, entonces lo demás tiene que correr, porque con las fórmulas de la binomial, de la Poisson, de la T de Student, de la Chi cuadrado, ahí vamos a usar todas estas fórmulas. Entonces, espero que estén comprendiendo y practicando, ¿no? Ya vamos a programar también una fecha de repaso general. Sin embargo, puede ser que también se dé el receso académico y en ese marco les vamos a dar una práctica para que resuelvan en el receso. Bien, compañeros, nos vemos entonces. La práctica sale a las 7 de hoy día, ¿no? Está bien, lice. Está bien, Está bien, licenciado. licenciado. Dicen. Está bien. Está bien. Está bien, licenciado. Listo. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, licenciado. Hasta Que tenga un buen luego, día. Hasta luego, licenciado. Chao, chao, igualmente. Se Luego cuidan. dice. Chao, chao. Luego, lice. Recording